Sergio Alcocer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gusto, Jaime, mucho gusto por estar contigo. Te agradezco mucho. Contrario. Bueno, no es la primera vez que vienes y el tema sí es recurrente, el tema es Trump, el Congreso, lo que está pasando en Estados Unidos. Tal vez nos podrías dar una panorámica de cómo se está dando esta relación y qué tensiones hay, por ejemplo, entre Pelosi y Trump. Pero inicialmente, o para comenzar, ¿qué pasa o qué pasó finalmente con el informe Mueller? ¿Y sigue esto más o menos vigente o ya es un capítulo cerrado? Bueno, la relación entre Trump y el Congreso es una relación complicada, especialmente con Pelosi, y la entrega del informe de Mueller es una expresión más de esta batalla, de esta estrategia o lucha de estrategias que estamos viendo. Se entregó el informe con toda una serie de capítulos y de temas que fueron eliminados por asuntos de estrategia, información estratégica, de interés nacional. Sin embargo, se borraron aparentemente partes muy relevantes del informe que ha hecho o molestó enormemente a miembros del Congreso porque eso no les permite tener una idea completa. A esto hay que unirle una serie de cartas que se revelaron en su momento, que había enviado Mueller al secretario de Justicia, a Barr, en el sentido de que no se eliminaran ciertas partes, dado que él había revisado las partes que se habían eliminado. Esto ha hecho que el Congreso cite a Barr, cosa que no se dio, y de hecho hay un desafío que está por resolverse por parte del Congreso al considerar que ha sido una conducta inapropiada. Es una exigencia de que se abriera el informe completo. Así es, y es algo que no se ha dado completamente. Barr no ha accedido, como tampoco accedió a presentarse ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Casa de Representantes. Ahora, lo que sí es cierto es que no fue un informe contundente que condujera a la posibilidad de un impeachment. Bueno, lo que pasa es que el informe está dividido en dos partes. La primera parte habla de la posible colusión o no con los rusos. Ahí lo que queda claro es que no hubo una actitud deliberada por parte de la campaña de Trump para que hubiera una colusión o coludirse con los rusos. Sin embargo, la segunda parte, que es la parte más delicada y es en donde está el meollo del asunto, es si Trump obstruyó la justicia durante todo este proceso de investigación. El asunto de Comey y todo eso. Exacto. Aquí lo que hace Mueller es, tomar una posición tradicional dentro del Departamento de Justicia, que es nunca señalar o nunca presentar cargos contra el presidente en funciones. Entonces lo deja abierto a que haya una interpretación por parte, en este caso, del Congreso, o sea, quien se entrega el informe, para que pueda proceder o no. Y todo esto eso está abierto. Está abierto. Y de hecho todo esto está enmarcado en la disputa por el poder para el año que entra en la presidencia. Claro. Entonces ahí, bueno, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo entonces empieza a dar justamente a partir ya de este capítulo que está más o menos, como acabas de describir, la dinámica entre Trump y Pelosi, que es, bueno, la líder ahora, digamos, del Partido Demócrata? Bien, primero hay que ahorita ver que Trump está sujeto a 29 investigaciones, de las cuales 11 son en el ámbito federal, 10 son en el Congreso y 8 son en los ámbitos locales de los Estados Unidos. Entonces tienes un conjunto muy importante de investigaciones que diferentes comités del Congreso están realizando en contra de Trump. 29 en total. Wow. Entonces, de todo tipo. Algunos son por temas de sus fundaciones, algunos son tipos por el pago de impuestos, algunos el tema de Rusia. Entonces, digamos, ahí tiene toda una cartera abierta. Por otro lado está Pelosi tratando de mantener control de su grupo parlamentario, representado por 235 congresistas, en una lógica primero de maximizar las probabilidades de que el candidato demócrata o candidata demócrata pueda ganar la presidencia de la República. Ella no va a ser. Y por otro lado tienes la otra lógica de Pelosi, es maximizar las probabilidades de que mantengan el control de la Casa de Representantes. Y las dos cosas no son excluyentes, naturalmente. Ahora, subyace dentro de todo esto el hecho de que puedas entonces trabajar en temas que le redunden en beneficio a los votantes para que voten a favor de la candidata o candidato demócrata a la presidencia y voten por los propios congresistas. Y en esto pues está metido el interés político de Trump, que naturalmente ya está en campaña, ya empezó la campaña en Estados Unidos, para generar cambios, algunos de carácter legislativo, como puede ser la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, la aprobación de un gran paquete en términos de infraestructura, en fin, y todo esto con un fantasma o una serie de fantasmas que subyacen en la política de Estados Unidos y del mundo, que es la guerra o no con Irán, una posible recesión y en una visión además que conlleva o que tiene Trump muy acendrada, y no nada más él, otros líderes en el mundo, de ver hacia el pasado
y de ver hacia adentro de los Estados Unidos. Entonces Pelosi está en este manejo de pelotas en el aire de, por un lado, ofrecerle a Trump suficientes garantías de trabajar con él para representarse o presentarse ante los votantes como un Congreso que quiere trabajar y los demócratas quieren trabajar. Leal, digamos. Pero al mismo tiempo tampoco le quiere dar victorias fáciles, porque eso las va a utilizar evidentemente Trump en la campaña. Pero hablas tú de la economía, pero la economía ahorita en Estados Unidos está creciendo al 3.2%, ¿no? La economía creció al 2.9%, digamos, en el último, cuando él había ofrecido 3%, en campaña ofreció 4%, no obstante que se echó a andar el estímulo fiscal de 1.5 trillones de dólares. ¿Eso es a su favor o no es a su favor? Sí y no, porque aparentemente en los números generales está funcionando la economía, sin embargo hay ciertos sectores de la economía, como el sector de la construcción residencial, que no ha crecido. No ha crecido, incluso ha estado en recesión, ya lleva 4 trimestres al hilo con crecimientos negativos, lo cual pues, técnicamente eso ya es una recesión. Recordemos que la industria de la construcción es una de las industrias en el mundo que contrata una cantidad importante de gente, es una cadena además muy diversificada, muy amplia dentro de la economía y bueno, tiene una contribución al Producto Bruto muy relevante. Sí. Entonces, ahí hay una preocupación en el sector económico que pueda entrar en recesión la economía en los Estados Unidos y eso tendría un impacto negativo frente a las elecciones del año que entra. Ahora, sobre el asunto que es particularmente relevante para México, es el asunto pues, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y eso está obviamente inmerso en esta dialéctica, en esta dinámica, ¿no? ¿Y ahí qué? Mira, a ver, sin tomar en cuenta los méritos técnicos que sin duda tiene la negociación y el nuevo tratado, la negociación ahora o la aprobación del tratado depende de una lógica doméstica en los Estados Unidos. La pregunta es si los demócratas tienen los incentivos para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Más allá de que algunos de ellos tengan todavía dudas sobre el alcance del tratado, su aplicación, etcétera, que esas se podrían resolver. La pregunta de fondo es si los demócratas serían dispuestos a aprobarlo, dándole una victoria, dado que este fue uno de los temas de campaña a Trump, y que Trump entonces lo explote políticamente en su próxima campaña como algo que logró, como de las pocas cosas incluso que puede presionar o que puede decir que logró. Y esto también frente al otro tema que está actualmente en la mesa, que es la negociación o no con China, las tarifas o los aranceles del comercio con China, en donde además ahí destaca muy particularmente la guerra por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por la conectividad, por la manufactura avanzada, en fin, temas que son muy propios de la agenda estadounidense. ¿Cuáles serían los incentivos para que los demócratas se fueran con Yo creo que ahorita no hay un incentivo real para que los aprueben. O sea, realmente el incentivo se daría si es que tuviese o representara mayor cantidad de votos en las próximas elecciones a favor de los demócratas. Recordemos que la base tradicional de los demócratas son trabajadores, son sindicatos, entonces difícilmente vas a lograr vendérselos tan fácilmente, a menos que haya una serie de modificaciones del tratado, lo cual implicaría pues un retroceso en la propia aprobación. Yo no veo en este momento incentivos alineados, sobre todo el darle la victoria al presidente Trump. Él ha puesto como condición, primero, que se discuta el Tratado de Libre Comercio y se apruebe, y después puedan sentarse a discutir el tema de infraestructura, que es un tema que no es nada más un tema de carácter político, porque Trump sí lo planteó como parte de su campaña, sino que tiene una lógica económica atrás. Uno de las medidas tradicionales contracíclicas en caso de una recesión es la inversión en infraestructura. Entonces, el hecho de poder acordar una inversión de $2 trillones en los próximos años para mejorar la calidad de la infraestructura de Estados Unidos genera una gran cantidad de empleos, genera una gran actividad económica, y eso le permite de nuevo presentarse a Trump el año que entra como un presidente reformador. Entonces, ahí hay un tema que tiene que balancear. Pero tu lógica un poco, entonces, si el Tratado de Libre Comercio no tiene incentivos para los demócratas, y aparte, después de aprobado, que sería algo favorable para Trump, se aprueba este plan de infraestructura, que por lo que tú estás describiendo tendría efectos muy positivos para la población y para combatir, digamos, la posibilidad de una recesión, pues entonces los demócratas no tienen por qué meterse en esa lógica. Yo creo que los demócratas no tienen incentivo alguno para meterse a ninguno de estos dos temas, y seguramente, con mi opinión, en este momento lo van a ir simplemente gestionando. Me parece que las rupturas que recientemente se han dado, incluso de reuniones que estaban ya previstas entre Trump y el liderazgo demócrata, que por declaraciones aparentemente
digamos, poco cuidadas del liderazgo demócrata terminaron con una interrupción de las reuniones. Me parece que no es así. Yo creo que Pelosi es mucho más astuta, mucho más lista que Trump, conoce cuál es su reacción, muy mercurial, muy visceral, y lo provoca muy fácilmente. Entonces, de alguna u otra manera, ella está llevando el liderazgo de esto, y mientras ella logre controlar esto para sus propios fines demócratas, pues va a tener la posibilidad de ir diseñando la agenda política de los Estados Unidos. Además, en el caso de los demócratas, tienen el enorme problema de 23 candidatos, que además van desde los superprogresistas hasta los moderados conservadores, digamos, dentro de los demócratas. O sea, sí tienes una pasarela impresionante de gente. Pero así como lo estás planteando, digamos, para lo que se refiere a México y al Tratado de Libre Comercio, pues el escenario no es muy halagüeño. No es tan malo en el sentido de que de todas maneras tienes a NAFTA, tienes el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que está Trump en vigor. ha amenazado con que si no es ese... Pero mira, el problema, ese es un tema interesante, porque ese es lo podrían los demócratas obligar a tomar una decisión. Si él decidiera salirse de NAFTA, lo cual implica anunciar con 6 meses de anticipación su salida, nos lleva, digamos, a enero del año que entra, habría una reducción de la actividad económica en ciertos estados, como es el de Texas, que es un estado republicano, y hay estimaciones de que el estado de Texas caería en una recesión. Si eso ocurre, los votantes, de acuerdo con las estimaciones, votarían por los demócratas. Entonces, a Trump no le conviene salirse en NAFTA. Tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas porque entonces varios de estos estados que son republicanos podrían convertirse en demócratas, y entonces sí no hay manera de que pueda ganar las elecciones. No le queda de otra más que quedarse con NAFTA como está. La verdad es que México, Estados Unidos, Canadá operan con NAFTA, con las reglas, incluso algunas de esas reglas ya superadas, están incluidas ahora en la nueva TEMEC, y pues podría operar perfectamente el comercio de la región. O sea, en resumen, según tu perspectiva, no sería tan grave. Sí, permanece el NAFTA. Me parece que no sería tan grave, no es lo deseable, evidentemente, y en un escenario como este, pues más bien veríamos la aprobación del TEMEC después de las elecciones presidenciales. Ahora, es una pregunta ingenua la que te voy a decir, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, y como perspectiva. Lo de Mueller, pues ahí está pendiente, pero pues ahí quedó. La situación económica, pues ahí va. Como que el panorama, digamos, para la reelección de Trump no parece que le sea muy desfavorable ahorita. No parece muy desfavorable. Recordemos la elección de Clinton, que no obstante todos los problemas personales que tuvo, finalmente la elección se resolvió por la economía en los Estados Unidos. Y si no le afecta el bolsillo al estadounidense lo que está sucediendo ahorita, no va a haber un efecto negativo frente a votar en contra de Trump. La opción que tienen, me parece, los demócratas, uno, no es tratar de quitarle votos a Trump. Los que votaron por Trump probablemente vuelvan a votar por Trump, sino lo que tienen que hacer es estimular que haya una mayor participación de votantes. La elección del año pasado, de 2018, esta elección intermedia, generó un entusiasmo tal que votó del orden del 51-52% del padrón electoral, frente a los 30-40% que habían ocurrido en elecciones intermedias anteriores. Lo que ocurrió con Obama va en el sentido de haber estimulado una gran participación, cosa que no ocurrió con Hillary. El gran tema aquí es cómo logras tener un candidato o candidata que estimule la participación, que movilice, que sea persuasiva, que estimule, que entusiasme y contagie el entusiasmo al votante americano para que vote. Yo creo que esa es la oportunidad, y ahí el tema es cuál es el perfil del candidato idóneo para que eso ocurra. Ahora, el escenario mejor para los demócratas sería ganar, pero bueno, si esto no es el caso, el escenario indispensable para ellos es mantener la mayoría en el Congreso, ¿no? Exactamente. Por eso ahí también se vuelve muy delicado el tema del impeachment, porque los congresistas que ganaron, 41 de ellos que ganaron en la última elección, la de 2018, ganaron muchos de ellos por márgenes muy estrechos e incluso con plataformas muy parecidas a las de los republicanos. Entonces ellos saben que la diferencia es tan sutil que pueden perder en cualquier momento. Bien, pues con eso cerramos. Sergio, muchas gracias. Gracias, muy placer. Muchas gracias. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.